Mi oración fúnebre por Pedro Restrepo. Hasta la victoria siempre, Pedro Restrepo. Lo conocía ya en los días aciagos del 8 de enero de 1988, cuando empezó esa fatídica lucha por sus hijos, por Pedro Andrés y por Carlos Santiago Restrepo Arizmendi. Él junto con Luz Helena, los dos de la mano de su hija María Fernanda, se enfrentaron al mundo. Por nuestros niños la vida, nos dijo al Ecuador entero este colombiano digno que supo salir al frente ante el poder de León Febres Cordero, del gobierno asesino de los socialcristianos que mataron, que asesinaron y que desaparecieron a los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo de Arizmendi. Nunca cesó el hombre. Le vi en esos días demacrarse. Le vi poco a poco consumirse. Me contaba, encontrándome en mi mano un apoyo, un respaldo, un amigo. Me contaba sus pesares y me decía, tengo la página limpia. Yo he sido un hombre honrado. Yo nunca he cometido un delito y no me merezco esto que me están haciendo. Aunque ustedes no lo crean, Pedro Restrepo era un hombre con una tendencia de derecha. Respaldaba a Febres Cordero. Carlos Santiago, el mayor, en sus 17 años ya tenía una cercanía con la juventud socialcristiana. Lo puedo decir porque los conocí de cerca por los scouts. Pero la vida es irónica y cuando Febres Cordero terminaba su gobierno, mató a los hermanos Restrepo. Su gobierno, el que él encabezó, mató a los hermanos Restrepo. Y por eso Febres Cordero pudo haber hecho todo lo que quiso, que no pudo nunca limpiar su nombre del asesinato y desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi. No faltó los miércoles a la plaza. Se enfrentaba en la Plaza Grande con el poder. Era semanal. Le visitábamos, le acompañábamos, las crónicas de prensa. María Fernanda, muy pequeña ella en entonces, era el respaldo para Pedro, que junto con Luz Helena eran esperanzados a diario que les devuelvan a sus hijos. En el gobierno de Rodrigo Borja se trató de solucionar el tema. Se lanzó a la búsqueda y no se pudo obtener nada. La policía ocultó de la manera más miserable y ruin, porque esto también mancha el escudo de la policía. La sangre de los Restrepo está derramada en el escudo de la Policía Nacional del Ecuador. Jamás quiso decir qué hicieron con los Restrepo. No quisieron entregar sus cadáveres. Nunca quisieron afirmar. Y aun cuando fueron 7 individuos los detenidos, junto con su comandante de la policía, porque el comandante de la policía de ese entonces, Gilberto Molina Espinosa, fue detenido con el caso Restrepo, jamás quisieron decir qué pasó. Para unos fue el robo del vehículo Trooper Chevrolet lo que les había movido a un grupo de policías, pero para otros era la acción nefasta de la política de Febres Cordero, que había que acabar con los terroristas, con los criminales, con los colombianos, con los guerrilleros. Y de eso les calificaron a esos chicos, que no eran tal. Y Pedro Restrepo a diario defendiendo, viviendo, clamando, gritando. La voz de Luz Helena Arizmendi un día se apagó. Pero no fue suficiente. A pesar de ello, Pedro Restrepo siguió caminando. Muchas voces en el mundo se levantaron para reclamar por el asesinato de los hermanos Restrepo, por su desaparición. Entre ellos, y por eso he decidido sacar de mi archivo personal esta foto que hoy les exhibo a todos ustedes. Fue en noviembre de 1991 cuando más gritábamos y reclamábamos por la desaparición de los hermanos Restrepo.
en entonces el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, concurrió hasta Quito. Había conocido de la lucha de Pedro Restrepo y decidió acompañarle y en la Plaza Grande hacer presencia y gritar junto a Pedro Restrepo para que le devuelvan a sus hijos. Esa fue una imagen que recorrió el mundo. Ahí es cuando sumamos más voces y por eso hoy les pongo esa foto porque creo que es trascendente, hace historia. Y contaba ya poco a poco con menos voces. Recuerdo cuando ya fundamos Ecuador Inmediato en el 2004, que él encontró de nuevo esa tribuna que se había perdido en algunos medios de comunicación, ya que algunos de los periodistas o se fueron o se cansaron. Y entonces se lanzó a apoyarnos, a levantar nuestro espacio, a contribuir, a darnos todas las posibilidades de seguir adelante y nosotros creíamos siempre en su causa. El lanzamiento de Con mi corazón en Yambo reveló una situación cruel y amarga. Tanto le impactó a Pedro Restrepo que, como él cuenta, cayó en el alcoholismo. Qué difícil era para él vivir y no tener una respuesta. No hay nada más que decir que no sea reconocer a un tipo que se enfrenta a una lucha diaria por sus hijos, por sus desaparecidos. Y nada peor que la sucesión de gobiernos hasta el día en que llegó Correa, que decidió crear la Comisión de la Verdad, en la cual tampoco pudimos lograr que se averigüe con precisión qué hizo con los cuerpos de los hermanos Restrepo el gobierno de León Febres Cordero. Febres Cordero se murió llevándose el secreto, porque a él sí debieron haberle dicho los policías, los uniformados, el ministro de gobierno de ese entonces, o los que procedieron de manera infame a destruir esa vida y esa familia. Se fue apagando su voz, se enfermó. Y al final de sus días, con su hija, con María Fernanda, el Ecuador se pudo enterar que a pesar de que en un momento determinado el Estado ecuatoriano le dio una indemnización que tenía bien ganada, por cierto, por la desaparición de sus hijos, el feriado bancario de Yamil Maguad se lo llevó. Así de cruel e infame fue esa situación. Ahora, cuando se ha ido Pedro Restrepo, cuando en sus últimos días clamó, pidió, suplicó y nunca fue respondido por saber dónde están sus hijos, surge ahora una nueva ola de desapariciones por un gobierno correlacionado con los socialcristianos, el de Daniel Noboa, con la desaparición de los 4 chicos en Guayaquil y muchos desaparecidos más, fruto del conflicto armado interno. Ahora el culpable del asesinato es el gobierno de ADN. Por ello, la lucha de Pedro Restrepo no quedó trunca. Vi con honor y dignidad cómo reaccionaron muchas voces cuasi inmediatamente, no como aquellos días en que costaba abrir la conciencia para buscar a unos desaparecidos en los hermanos Restrepo. Ahora no. Hemos sumado esfuerzos en todo el país con el ejemplo de Pedro Restrepo. Te me vas, compañero y amigo. Te me vas, hermano Scout. Es muy difícil seguir la lucha, pero hay que seguirla. Y hay que luchar por la vida. En tu caso, como tú nos decías, por nuestros hijos, la vida. Hasta siempre, Pedro Restrepo. Un abrazo gigante, una bendición permanente. Y sobre todo, mis lágrimas solidarias junto a las de María Fernanda y Marta Cecilia Arizmendi. Tú mereces el nombre de la dignidad. Y eso queda para siempre en la historia de la patria. Esto es Ecuador Inmediato. Yo sigo luchando por la vida.